¿Qué pasa, frikis? ¿Cómo estamos? No he podido evitarlo porque, bueno, he estado haciendo una maratón masiva, brutal, absoluta de todo lo que viene a ser la serie Fate y Gilgamesh, ¿vale? Como personaje histórico, como personaje mítico, me mola muchísimo. De hecho, posiblemente sea mi favorito en toda la serie. No solo sale en Fate Zero, no solo sale en Fate Stay Night, sino que luego hay otro que se llama Grand Order, que es sobre Babilonia y sale como un personaje principal, pero con una filosofía distinta que explica un poco por qué luego es a posteriori el héroe que muestra ser en el resto de Fate. Y voy a contaros una versión resumida del poema, con un par de etiquetas o licencias que me he tomado muy dulces, muy simples, solo porque quede estéticamente bien. No he tocado nada de la historia en sí. Estamos ante lo que viene a ser la obra, esta epopeya, el poema de Gilgamesh. Estamos básicamente ante la obra que dio forma a toda una manera particular de contar historias, que hoy conocemos como lo que es el famoso viaje del héroe. Toda una manera, una herramienta y una fórmula que se estudia desde escritura novelística hasta guiones de cómo contar historias. Vino por esta historia, por el poema de Gilgamesh. Gilgamesh es el rey semimítico de Uruk en Mesopotamia. Semimítico porque es cierto que existió, está probado históricamente, hay datos de él, pero se le aportan poderes, dones milagrosos divinos que pues no hay prueba de que eso fuera cierto o no. Pero sí, Uruk existió, descubrieron más restos hace relativamente poco, y bueno, fue un poema escrito, y ya es decir, el 2200 y en 1400 antes de Cristo. Esto quiere decir que esta gran obra poética sumeria es anterior a todo lo que conocemos de Homero. O sea, es la obra más antigua de la literatura épica mundial. Es la obra más antigua de la humanidad. Y tiene cosas de la religión y de otras mitologías que han sido sacadas directamente de aquí. El motivo de la búsqueda del significado de la vida, que es lo que hay detrás de toda la parte final, se explora pero por completo en lo que viene a ser la obra de Gilgamesh, cuando este rey abandona su reino tras la muerte de Enkidu, spoiler, para encontrar lo que viene a ser la figura mística de Unnapishtim y obtener así la vida eterna. Pero vamos a empezar con el rollo, porque el preludio de este poema empieza o ofrece una introducción general de quién es Gilgamesh, el rey de Uruk, que era, según dicen, 2/3 de Dios y 1/3 de hombre. Se sabe que él construyó las magníficas torres de los templos que había en su reino. Se sabe que él mismo fue quien rodeó su ciudad con altos muros, que hoy no han llegado a nuestros días, y que dispuso de huerta y campo a la gente que eran sus súbditos. Se dice de él que era físicamente hermoso, intensamente fuerte y muy sabio. Pero aunque Gilgamesh era divino en cuerpo y mente, comenzó su reinado siendo un auténtico tirano. Gilgamesh humillaba a sus súbditos, instituyendo leyes abusivas como el derecho de pernada, y así haciendo con cualquier mujer que se le ocurriera, ya fueran hijas o esposa de sus guerreros, o la hija de un noble, lo que fuera. Logró todos sus proyectos de construcción, sí, pero con trabajos forzados, y sus agotados súbditos no cesaban de suplicar una y otra vez ante tamaña opresión el juicio y la justicia por parte de los dioses. Así es como empieza esta epopeya, con esa súplica, con las súplicas de esos súbditos, puesto que al oírle a los dioses deciden que el gran rey déspota es demasiado orgulloso y arrogante, y por ello optaron por enseñarle una valiosa lección enviando al hombre salvaje Enkidu a humillarlo. Enkidu era una copia perfecta o casi perfecta de Gilgamesh, tan magnífico como el original, pero era un hombre salvaje y vivía con los animales, mamando de sus pechos, pastando en los prados, bebiendo de sus abrevaderos. Finalmente un cazador lo descubrió y se lo cuentó al propio Gilgamesh, y este sensatamente envió una prostituta sagrada del templo al bosque para domesticarlo. Y es que en ese momento la gente consideraba que las mujeres y el sexo eran fuerzas calmantes que podían domesticar a cualquier hombre salvaje como Enkidu, y así llevarlo o atraerlo hacia el mundo civilizado. Cuando Enkidu yació o durmió varias veces con la mujer, pues los animales empezaron a rechazarlo, ya que ya no lo consideraron uno de ellos. Ahora él era parte de los hombres, del mundo humano. Entonces esta ramera le enseñó todo lo que necesitaba para saber ser un hombre, y Enkidu se acabó enamorando locamente de la mujer. Fue de ella de quien escuchó sobre Gilgamesh por primera vez, su exceso, sus atropellos, sus injusticias.
e indignado viajó a Uruk para desposarse con su amada y también desafiar a este rey. Cuando Enkidu llegó, Gilgamesh se enteró del casamiento e irrumpió en la cámara de boda, alegando su derecho a pernada. Enkidu le impidió completamente el paso a la cámara nupcial y ambos empezaron a luchar ferozmente por un largo tiempo. De hecho, la pelea entre ambos, según decía la gente del pueblo, estaba siendo igualada, pero finalmente el antaño salvaje Enkidu fue el que cayó vencido. Este aceptó libremente su derrota y los dos sustituyeron los golpes por un gran abrazo y admiración. Entre esas conversaciones posteriores se habían convertido en amigos. Y Gilgamesh le contó su aventura a Enkidu. Este, intrigado y embelesado por la historia del rey, decidió embarcarse con él a una nueva aventura. Y según le contó Gilgamesh, había un ser que siempre quiso vencer pero que nunca pudo. Humbaba, el demonio del bosque de cedro. Comprendiendo que aun juntos podía ser un rival muy complicado de vencer, acudieron al templo de Shamash, el dios del sol, y a él le rogaron por ayuda y bendiciones. Garantizada la ayuda y estas bendiciones, ambos aventureros emprendieron el peligroso viaje hacia el bosque, ya que todo el mundo sabía que el acceso era completamente prohibido a cualquier mortal. La idea, según ellos, o según Gilgamesh, era robar los árboles del lejano bosque y con ello atraer a Humbaba, puesto que este demonio era un devoto sirviente del dios de la tierra, el viento y el aire, Enlil, quien había dejado el bosque allí, y no tardaría nada en acudir a castigar a estos intrusos. Y así fue. De pie, juntos, codo con codo lucharon contra el monstruo, y con la ayuda de Shamash y sus poderosos vientos, lo mataron. Talaron los árboles sagrados, y con la madera de los propios troncos crearon una especie de balsa que le ayudó a poner rumbo de vuelta a Uruk. Allí, en la gran ciudad, en el reino, Enkidu hizo de esa balsa una enorme puerta para con ella entrar al mundo de los dioses. Esta hazaña atrajo muchísimo la atención de Inanna. Inanna era la conocida diosa Ishtar. Y esta pasional diosa trató de seducir a Gilgamesh, pero él la rechazó, citando a todos y cada uno de los otros pobres desgraciados que habían tenido la mala suerte de ser su amante y terminaron sus vidas realmente mal. La diosa, muy enfurecida, pidió a su padre, Anu, dios de los cielos, que le diera un propio castigo a Gilgamesh por tal humillación con el despecho. No en vano, un semidios se había atrevido a siquiera rechazar a una diosa. Así pues solicitó de Anu el envío de Gulgadana, también conocido como el toro del cielo, para castigar a Gilgamesh. Este toro era una criatura realmente temida, puesto que con su aparición, aparte de la destrucción, el caos y la muerte que traería consigo, también vendrían años de sequía. Enkidu no dudó ni un instante en acudir a la ayuda de su amigo, y juntos se enfrentaron, sin la ayuda de ningún otro dios, al toro. Como valientes hermanos, lucharon, sobrevivieron y le dieron muerte. Pero esto ya supuso una tremenda transgresión para los dioses. Ya no solo habían matado al demonio guardián del dios Enlil, ahora un ser divino en sí, como era el toro, había caído bajo su espada. Por esto los dioses se reunieron en consejo y acordaron que uno de los dos amigos debía de ser terriblemente castigado. El elegido fue Enkidu, y fue este antaño hombre salvaje el que soñó con su susodicha reunión donde lo habían sentenciado a la pena capital. Enkidu fue a contarle tales imágenes a Gilgamesh, y este, su amigo, acudió corriendo a Shamash nuevamente para rogar y suplicar por la vida de Enkidu. Pero aunque el propio rey Shamash había estado en contra en la reunión, no podía hacer absolutamente nada. Enkidu cayó gravemente enfermo, sufriendo intensamente un dolor atroz, días de auténtico suplicio, pena, auténtica impotencia y frustración por parte de Gilgamesh. Todas las visiones que le estaban lanzando los dioses y que le aterrorizaban sobre el inframundo y lo que le esperaba al otro lado, era lo único que podía contarle a su compañero de aventura, Gilgamesh. Y cuando finalmente murió, el héroe, el rey, quedó con el corazón hecho miles y miles de trozos. Tan intensa fue la pena, tan agresivo su dolor que duró lunas. Estuvo llorando durante lunas, y durante todo y cada uno de esos días, mientras esos asaltos fugaces plagados de recuerdos con su amigo, el rey no pudo evitar seguir pensando en otra cosa, una realidad que no paraba de azotarle la mente, en la posibilidad real de su propia muerte. Cuestionando con todo ello el significado de su propia vida y cuál era en realidad el real valor que podía tener cualquier logro alcanzado por un ser humano ante la inequívoca realidad de la extinción definitiva.
Este golpe emocional le ayudó en gran parte a empezar a deshacerse de toda su vieja vanidad y orgullo, e intercambiando sus ropas reales por pieles de animal en luto y como símbolo de respeto por su fallecido amigo Enkidu, se dirigió al desierto decidido a encontrar a las dos únicas personas mortales que habían alcanzado probadamente la inmortalidad: Utnapishtim y su esposa. Resulta que este reconocido antediluviano fue a quien, después del famoso diluvio, los dioses le habían otorgado la vida eterna. Gilgamesh desconocía exactamente todos los detalles, pero según contaban las historias de sus antepasados, este gran diluvio forzó a Utnapishtim a derruir su casa y con sus maderas construir un gran marco donde sobrevivir a las masivas aguas junto a su esposa. Así era la leyenda de Utnapishtim, el primer nombre que le dieron al Noé que hoy en día conoce la humanidad. Su salida de Uruk era el inicio de la odisea particular de Gilgamesh para encontrar alguna forma de derrotar a la muerte. El viaje de Gilgamesh lo llevó a la montaña llamada Mashu, entre otros sitios. Sabía que Utnapishtim vivía más allá de esta, pero debía cruzarla. Y aunque los dos monstruos escorpión gigantescos, oscuros y negros como la noche, que la custodiaban, se negaron y le pusieron relativamente difícil el poder cruzarla, consiguió ingresar y salir airoso. Después del angustioso tránsito que supuso la oscuridad total de la montaña y de todo el enfrentamiento, Gilgamesh emergió a un hermoso jardín junto al mar. El mismo jardín tenía todas las plantas en su hoja, bellos diamantes y joyas. Allí se encontraba Siduri, una hermosa sacerdotisa, y el rey le contó acerca de su búsqueda, el motivo, su motivación, su idea. Ella, muy sensata y conocedora de mucho, advirtió que buscar la inmortalidad era completamente inútil, que en realidad debía de estar satisfecho de vivir con los placeres, la alegría y las tristezas de este mundo. Sin embargo, la terquedad de este rey era el segundo nombre que tenía, y nuestro héroe no más que insistirle ante la realidad de no conseguir alejarlo de su propósito. Saduri lo guió hasta Ursanavi. Ursanavi era un barquero capaz de cruzar el mar de muerte, mar que dio forma e idea al mítico Estigia, entre otros grandes ríos posteriormente del inframundo. Ursanavi accedió por petición de la doncella y llevó a Gilgamesh en su barco a través de sus dichas aguas. Allí el héroe fue capaz de ver el rostro del mítico Utnapishtim. Utnapishtim le contó a Gilgamesh la historia de la inundación, cómo se reunieron los dioses en consejo y decidieron destruir a toda la humanidad. Y Ea, el dios de la sabiduría, advirtió a Utnapishtim de tal evento y le dijo cómo moldear un barco gigantesco en el que podrían escapar su familia y la semilla de cada criatura viviente. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, los dioses se arrepintieron profundamente de lo que habían hecho y acordaron que nunca más intentarían destruir a la humanidad de nuevo. El ahora inmortal fue recompensado con la vida eterna, tal vez por disculpa o tal vez a modo de premio. Cuando Gilgamesh insistió en que se le permitiera vivir para siempre, Utnapishtim lo puso a prueba. Desconoces lo que es vivir cada día sin descansar, viendo como todos los demás hallan la paz y sin que tú puedas si tan siquiera cerrar los ojos. ¿Quieres la vida eterna? Pues si crees que puedes mantenerte con vida por la eternidad, seguramente puedes mantenerte despierto por una semana. Demuéstramelo y te contaré el secreto. Con estas palabras el gran sabio anciano retaba al héroe de héroes. Simplemente pudo estar despierto por una noche, no llegó ni a los 7 días. Entonces Utnapishtim, desconcertado y furioso por la pérdida de tiempo, le ordenó que se limpiara, que se vistiese nuevamente con las vestiduras reales y que regresara a Uruk, donde realmente pertenecía. Sin embargo, justo cuando Gilgamesh se marchaba, la esposa de Utnapishtim le convenció de que al menos le contara a Gilgamesh sobre aquella planta milagrosa que restauraba a los jóvenes. Sin lugar a duda, el rey de Uruk había pasado por mucho, y una vez corrido todo el riesgo de llegar a este lugar con gran valor y esmero, al menos se merecía recuperar algunos años. Accediendo a las palabras de su esposa, Utnapishtim le contó el lugar donde se encontraba la misma, bajo el agua de un profundo río, y con algunas dificultades no tan complicadas de superar como las anteriores, Gilgamesh halló la planta, pero para poder tocar el fondo no tuvo otra que atarse piedra a sus tobillos. Así, se lanzó a la revoltosa agua del río e instantes después de iniciar su descenso, vio el intenso brillo dorado que emanaban las hojas de la hierba. Sin dudarlo se hizo con ella, y deshaciéndose de sus ataduras emergió victorioso.
De camino a casa, entre la alegría del éxito, tuvo lugar la alegría del retorno. Gilgamesh se dio cuenta de cuánto extrañaba en realidad su ciudad, aunque le supusiera un peso enorme en el pasado, y aunque reinar se le había hecho una tarea insufrible, y su gente una maldición de peticiones, quejas y constantes necesidades, ahora veía que la ciudad que tanto había repudiado en su dolor era en realidad un logro magnífico. Así, lleno de esta extraña alegría y orgullo, decidió compartir la planta con los más ancianos de Uruk, pero fue tomando un baño durante este viaje cuando el destino le jugó una última mala pasada. El brillo escarlata de una escurridiza serpiente se entremezcló con las pertenencias que el rey había dejado a orilla del río mientras tomaba un baño, y esta serpiente se hizo con la hierba. Gilgamesh fue testigo de cómo el reptil que le acababa de robar tan ansiado premio cambiaba por primera vez en la historia su piel. Y es que a medida que la serpiente se arrastraba astuta lejos del héroe, dejaba atrás su piel y se volvía joven de nuevo. La primera emoción de Gilgamesh fue una profunda ira, que la llevó a otro doloroso llanto, pero que finalmente le hizo estallar en un sonoro, estúpidamente alegre cántico de risa, con la que el rey le estaba riendo esta broma estúpida a la vida. Cuando finalmente Gilgamesh regresó a su Uruk, lo hizo con las manos vacías verdaderamente, pero finalmente reconciliado con su mortalidad. Ahora, mucho más humilde y sabio, decidió darle como regalo a la humanidad su propia historia, escribiéndola en tablilla. Atestiguaba que quizá ya no sabía o no podría vivir para siempre, pero que la propia humanidad sí lo haría, y que sería guiada por esa primera civilización que él había ayudado a construir. O en otras palabras, se dio cuenta de que la clave no era vivir para siempre, sino crear algo que sí lo hiciera.